que hayan estado muy cerca de nosotros, acompañándonos, y le prometí dar todo este marco de público. Hoy día lo cumplo. Un cariñoso y recepcionado aplauso, fraternal aplauso, al máster y especialista en centro educativo Emilio Torres. Buenos días, gracias. Buenos días, Chile. No, me voy, Rodrigo, me vuelvo a España porque así con este ánimo. Somos educadores, somos escuelas, somos directores, ¿no? Vamos a ver porque nos acaban de hablar de la sonrisa, la empatía. Buenos días, Chile. Buenos días. Imaginaros entrar por la mañana un grupo de estudiantes y entra el profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo empezamos la clase, verdad? Bueno, doy las gracias a Fide por la invitación. Vengo de Salesianos, España. ¿Salesianos en el salón? Eso, ahí, hermanos Salesianos, director de Salesianos Tenerife. Ahí lo buscáis luego en el mapa y googleáis. En una experiencia muy interesante donde terminé siendo director de la escuela en la que estudié. Fijaros qué bonito ser antiguo alumno y terminar siendo director para cambiar algunas cosas que quizás no me gustaban. Y ahí, a ver si me ponéis la pantalla, quiero iniciar con una historia. Habían dos niños, no sé si la sabéis, dos niños jugando en el lago helado. Uno de ellos se aparta de su compañero y por su peso rompe el hielo y cae. La marea lo arrastra y queda atrapado bajo el hielo. Su amigo, apurado y nervioso, viendo como su compañerito podía morir ahogado, empieza a gritar y a llamar a los vecinos del lugar donde vivían y nadie los escucha. Nadie acude en su ayuda, donde aquel niño, armado de valentía, agarra una pequeña piedra y con toda su fuerza es capaz de abrir un pequeño agujero del hielo y rescatar a su compañero. Cuando llegan los adultos, alertados por los gritos y lo que había sucedido, no daban crédito. Como un niño de 8 años, con aquella pequeña piedra, había sido capaz de romper el hielo y salvar a su amigo. La discusión entre los adultos era grande. No era posible. Ese brazo, ese niño no tiene fuerza. Un anciano, escuchando la discusión de los adultos, se acerca, interrumpe la discusión y les dice: yo sé lo que ha pasado, yo lo he visto todo. Aquel niño ha sido capaz de hacer lo que ha hecho porque no había ningún adulto para decirle que no podía hacerlo. ¿Cuántas veces nuestros niños son capaces o no son capaces de hacer lo que hacen? ¿De qué manera incidimos en la convivencia, en la conducta y el empoderamiento de nuestros niños? Carles Capdevila dice que el activo más importante de una sociedad, el activo más importante de nuestras escuelas son sus maestros. Y esto es fundamental. En un proyecto que me tiene dando la vuelta al mundo, Progrentis, luego si queréis os amplio más información, estamos en un proyecto de investigación ya en más de 18 países, donde vamos analizando cómo el desarrollo del pensamiento brilla por su ausencia en las aulas y la manera en la que la relación del profesor-niño es la variable número 1 en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Porque es real, ya lo decía Don Bosco, ¿verdad? Educar es cosa del corazón. En aquel momento yo, siendo estudiante de Salesianos, no lo entendía, pero hoy la neurociencia viene a demostrar que es real, que la razón entra por la emoción, porque el potencial de nuestros niños es infinito y la manera en la que lo potenciemos es lo que nos permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero de la manera en la que enseñamos, nuestros niños aprenden. Para eso quizás estamos hoy aquí. Hay quien dice, Einstein por ejemplo, lo único que impide mi aprendizaje es mi educación. De los muchos colegios que conozco, hay muchos colegios donde la manera en la que enseñan no generan aprendizaje porque todavía algunos profesores siguen creyendo que el cerebro es una caja vacía, que académicamente hay que recorrer un tránsito de 10, 12, 15 años para llenar la caja. Y uno va siendo inteligente en la medida en la que es capaz de demostrar qué tan llena está la caja, sin entender que quizás la dirección es al revés. No es cuestión de meter, quizás nuestra misión es que somos capaces de extraer, encender esa lámpara, compañeros, a través del proceso que lideramos todo y cada uno de nosotros, el proceso de enseñanza. Uy, el que no participe no sale al recreo. A ver, repetimos, el proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿No tenéis la sensación de que está mal ordenado? Que la mayor parte del tiempo nos sentamos, asistimos a congresos, buscamos tecnologías o metodologías para
para ver de qué manera se nos facilita el proceso de enseñanza sin atender muy bien qué significa aprender hoy. Quizás debamos darle la vuelta a la reflexión y hablar del proceso aprendizaje-enseñanza, que se nos permita redefinir el verbo aprender para reflexionar hacia la pregunta ¿qué significa aprender hoy? En un mundo tremendamente marcado por la tecnología, en el que tenemos que reflexionar sobre cómo nuestro rol cambia en la escuela, si aprender hoy pasa por procesos, si la conducta de nuestros niños ha cambiado, si la manera en la que nos relacionamos con la tecnología es diversa, tendremos que ver cómo cambia nuestro rol como escuela, porque ahí siguen nuestros niños, en un espacio de aprendizaje en el que ellos siguen siendo espectadores a través de líneas cuadradas, la pizarra cuadrada, la mesa del niño cuadrada, el horario escolar cuadrado, la cabeza de los profes cuadrada. Un sistema educativo excesivamente pasivo. El niño muchas veces no es protagonista o por falta de tiempo, porque el propio profesor no permite ese protagonismo ya que tiene 25 o 30 por aula y tremendamente desconectado. Profe, ¿y esto para qué sirve? No, tú estúdiatelo, que ya te servirá. Bueno, ay, perdona, no quité el internet. Mi hijo, hijo mío, buenos días, buenas tardes allá, ¿cómo estás, mi niño? Hola, papá, bien. ¿Cómo va? Pues mira, me pillas ahora mismo en una charla. Bien. Si es urgente o quieres que podamos hablar después. Papá, no sé cómo explicarte. ¿Qué ha pasado, hijo? Es que tú has tenido la sensación alguna vez de estar haciendo algo pero no sabes para qué te va a servir en la vida, como si fuese una pérdida de tiempo. Sí, muchas veces he sentido eso. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues eso es lo que yo estoy sintiendo un montón de días en el colegio. Es que no me dejan participar. Cuando pregunto algo, los profes se enfadan. Tampoco puedo trabajar con mis compañeros. Todo lo explican corriendo y con prisa. Incluso hoy nos castigaron sin recreo porque unos niños no paraban de hablar. Vaya, qué injusto, Es ¿verdad? que, papá, A ver. muchas cosas que explica el profesor no las entiendo. Y sigue avanzando, ejercicio tras ejercicio. Y es que lo único que le importa parece que es el examen. Pues sí. Hijo, tú sabes que esto hemos hablado mucho, estamos ahí con tus profesores a ver si conseguimos un cambio, pero tú tranquilo, yo termino con esta gente y hablamos con calma. ¿Estás con directores y maestros? Sí, algunos hay hoy aquí, sí, hay algunos. ¿Les puedes decir de mi parte que la escuela tiene que cambiar, que los niños no estamos aprendiendo y que esto es urgente? Pues justo eso es lo que estábamos reflexionando en este momento. Gracias, papi. Ah, mi niño. Y también diré, porfa, Sí. que pongan Progrendi en su colegio, que nos ayuda un montón. Pues también se lo voy a decir al padre, ¿no? Gracias, mi niño. Hasta luego. Gracias, mi niño. Así que un aplauso, mi mamá. ¿Tenéis la sensación de que la voz de este niño puede ser quizás la voz de alguno de vuestros estudiantes que no siente, no comprende la manera en la que el proceso educativo le permite aprender? Y ante un momento de reto, no se ha hablado mucho en este congreso, pero hay que atender un poco a cómo el desarrollo tecnológico nos pone una nueva frontera y cómo la inteligencia artificial pues ofrece un reto nuevo con respecto al mundo actual que estamos viviendo, porque este mismo hijo mío me pregunta, papá, ¿y tú qué hacías hace 40 años cuando eras niño sin internet? La conducta, el juego, la información y la manera de relacionarnos ha cambiado debido a las herramientas que estamos modelando hoy, pero la tecnología está cambiando la conducta y la conducta individual cambia la manera en la que nos relacionamos y la convivencia. Tenemos que atender a esto, porque es un momento de incertidumbre. Cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Pero seamos optimistas, porque el mensaje no puede ser tan negativo. Es cierto que hay problemas, hay palos en la rueda, pero estamos en un momento apasionante, en un momento de oportunidad, un momento en el que a pesar de las dificultades del sector educativo no puede caer en el tedio, en el pesimismo, donde las dificultades, a pesar de ser grandes, no nos permita ver con luz larga el momento actual que estamos viviendo. Estamos siendo protagonistas de una cuarta gran revolución. Y es un momento en el que quizás espacios como este nos permitan tomar grandes decisiones, porque hay una relación directamente proporcional. Las decisiones de cambio y evolución que toméis hoy en vuestra escuela van a marcar las oportunidades de vuestros niños. Qué frase tan linda, ¿no, don Emilio? ¿Qué decisiones? Aquí es donde está el kit de la cuestión. ¿Y hacia dónde tomar esas decisiones? Porque innovar y cambiar por moda, porque ahora de repente hay un discurso con respecto a la vieja escuela. Todo hay que cambiarlo, cuidado. Innovar no es cambiar. Innovar puede ser evolucionar.
Porque quizás una conferencia magistral sea de la escuela antigua, pero necesitamos espacios de reflexión para tomar acción. No todo puede ser cambio, robótica, colores y tecnología. Es necesario entender que quizás hay que darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, sin olvidarnos de darle lo que sí tuvimos. Por tanto, cuidado con que el cambio y la innovación sean sinónimos en ese ciclo y en esa reflexión corta e intensa que os traigo para el día de hoy. Porque hay que pensar en ese ciclo de mejora continua desde un punto de partida, desde un norte claro. Y es reflexionar de manera interna, de manera real, con toda nuestra comunidad educativa sobre cuál es nuestra promesa. Como institución, como escuela, como profesor o como directivo. Si nuestra promesa hoy cambia y es diferente a la de hace 10, 15, 20 años, ¿qué debemos de hacer en este momento con los avances tecnológicos, la investigación que nos llega en el día a día, la escritura y avances en pedagogía? ¿Qué de nuevo tenemos o tendríamos que hacer en nuestra escuela si la promesa se va renovando? Y por último, si una escuela se aventura a hacer o a implementar cosas nuevas, ¿cómo mide que eso que está haciendo mejora el proceso y la relación entre aprendizaje y enseñanza, siempre que la medición esté al servicio de la promesa? Y son preguntas no baladí, porque hablar de promesa es hablar de propósito. Y la escuela tiene que hablar de propósito de manera urgente para cambiar la respuesta a la pregunta sobre cuál es nuestra promesa. Y a partir de ahí un plan de acción claro, pero siempre al servicio del propósito, donde nuestro sistema y cultura de evaluación tenga que estar siempre al servicio de la manera en la que el análisis de la data me permita saber si me acerco o me alejo del propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito de vuestra escuela? Buenos cristianos y honrados ciudadanos, dice Don Bosco. Ese es el propósito de una escuela. Pero el de la vuestra, competentes, ciudadanos del siglo XXI, capaces de entender, niños pues holísticamente estructurados, felices. Son muchos de los propósitos que nos encontramos en las páginas web de los colegios, bordados en la camiseta del niño, plantados en la puerta del colegio. Pero realmente el propósito de una escuela, bien dibujado en nuestros planes de acción, llega al aula, llega a las 10:10 de la mañana donde doña Mariela se enfrenta a 35 delincuentes intentando que aprendan y entiendan la diferencia entre el diptongo y el hiato. ¿El propósito llega a la acción docente o esto es verdaderamente un sueño inalcanzable? Donde hablamos de propósito como congregación, institución o federación, pero lo que luego ocurre en el aula es verdaderamente complejo, muy desalineado con la reflexión directiva a la trinchera del día a día del profesor. Porque ahí es donde está nuestro porqué. Si no hablamos de propósito, entramos en un activismo tecnológico, didáctico y metodológico, donde lo que hacemos es entretener, intentar ocupar el espacio del tiempo, donde el día anterior en casa digo, caramba, ¿qué hago yo hoy con mis chicos? ¿Por qué página del libro voy? ¿Los pongo a leer porque tengo mucho que corregir? Por tanto, si no hay rumbo, es muy difícil que el proyecto implemente de manera razonada elementos que mejoren esa relación entre aprendizaje y enseñanza. Ya lo decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y os digo, por la experiencia en estos últimos años investigando muchísimas escuelas de América, hay muchas escuelas sin rumbo, al servicio y al margen de la inspección educativa, del ministerio, de las compañías tecnológicas o del lobby editorial que hay en nuestras escuelas. Por tanto, ahí es donde nos tenemos que sentar y hablar de propósito, no en clave de empleabilidad o en clave de universidad. Porque el propósito de una escuela no puede ser únicamente enviar a nuestros niños a la universidad. Es un paso más en el camino donde la opción ojalá sea tomada por el estudiante y no por la imposición familiar o del sistema. Hablar de propósito es hablar de hoy. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros niños y cómo las atiendo? ¿Cómo busco el tiempo para dar prioridad a elementos que quizás la convivencia, la ansiedad, la mala relación que tienen con las redes sociales, la manera en la que viven su sexualidad, el acercamiento a las drogas y al alcohol de nuestros estudiantes deben de ocupar un espacio urgente en la manera en la que el profesor utiliza una asignatura para llegar al corazón del chico? Y esto hay que buscar la manera en la que forme parte de la redefinición de nuestro propósito. Luego podemos hablar del horizonte que queremos caminar. ¿Es la universidad? Fantástico. ¿Es el emprendimiento? Fantástico. Pero no se puede convertir en el propósito de la escuela porque dejamos de ser academia y nos convertimos en preparadoras de exámenes, donde al niño lo agobiamos únicamente en lo que es importante, en lo que se nos mide y en lo que se nos evalúa. El propósito, y aquí traigo la idea fuerza de hoy, de una escuela para mejorar la conducta y la convivencia, donde el niño entiende
y comprende el lugar que ocupa en el mundo, debiera de estar centrada en la manera en la que enseñamos a pensar. En el desarrollo del pensamiento hay muchas soluciones a los problemas que tiene la escuela hoy. Es una llamada a regresar a la antigua escuela griega, 400 antes de Cristo, a la pedagogía de la pregunta, a la mayéutica, al modelo socrático. ¿Qué es el ChatGPT? Un espejo. Yo pregunto y obtengo respuesta. Si mi pregunta es tonta o imbécil, ¿cómo será la respuesta? Pero si la pregunta está estructurada, busco una consecución, le doy contexto y voy trabajando entre pregunta y respuesta para llegar a algo interesante, ¿cómo será el resultado? Interesante. Pero si no hay nada aquí, la inteligencia seguirá siendo artificial. Porque un profesor no está llamado a enseñar. Sócrates lo decía, no puedo enseñar nada a nadie. Estoy obligado a enseñarles a pensar. Un profesor tiene que utilizar el contenido que lidera como excusa para desarrollar pensamiento. Y esto es bien difícil. A la escuela a la que yo fui no me obligaron a pensar. Era un firme creyente de lo que aparecía en el libro. Yo lo tenía que creer, masticar, ingerir, memorizar y vomitar. Y si eso lo hacía de manera correcta, aprobado. Tenía que ser creyente de lo que estaba escrito y de lo que mis mayores me decían. Por tanto, nuestra sociedad hoy, pasando por un sistema educativo de creencias, no es pensadora, no es crítica, no es creativa. Nos creemos todo lo que leemos en las redes sociales. Vamos a seguir dándole ese tipo de educación a nuestros niños, donde desarrollar pensamiento pasa por poner en cuestión aquellas verdades que parecen absolutas. Hablar de pensamiento es hablar de las 10 asignaturas del siglo XXI, estructurar el pensamiento para mejorar la conducta y la convivencia a través de destrezas y habilidades que son fundamentales. Yo me sueño, llamadme utópico o romántico, con una escuela así, donde el niño vaya a la escuela a trabajar matemáticas, lengua, ciencia, historia, pero para desarrollar pensamiento. Tendría mucho más sentido estructurar nuestros sistemas educativos donde el niño avanza a través de las evaluaciones, de la promoción, de la observación del profesorado y de sus propios informes, donde hoy lo que te permite pasar y superar el siguiente nivel es la media aritmética que hacemos en torno a una serie de pruebas escritas, donde sumando y dividiendo nos da un promedio según lo que nos dice el ministerio. Pero ¿y dónde queda la manera en la que el niño conecta lo que ocurre en la escuela? ¿Cómo las herramientas me permiten entender y comprender el mundo? ¿Dónde queda el desarrollo del pensamiento en torno a esta primera gran reflexión? Y es el propósito de la escuela. Claro, esto da para un congreso completo. Pero quiero partir de ese faro para que nuestro plan de acción siempre esté supeditado a una idea mucho mayor que contribuya a eso que hemos definido y a lo cual tenemos que ser fieles. Y es nuestro plan de acción, un plan de acción con un porqué claro, pero no un porqué en función a las modas, a lo que venga de Finlandia, lo que venga de Singapur o lo que venga de Estados Unidos. Un propósito que tenga base empírica en función a la observación que yo hago diariamente en mi escuela, que es diferente a las escuelas de otros países, de otros continentes y de otras latitudes. Tenemos que implementar acciones en base a nuestros propósitos anclados en la investigación, obviamente pedagógica, pero estamos en un congreso de convivencia. Aquí la psicología cognitiva o la manera en la que analizamos la conducta es fundamental. Hay que llevar mucha más corriente psicológica, mucha más investigación para entender qué está ocurriendo hoy en el patio del recreo, qué está ocurriendo en el aula, qué ocurre en el seno familiar, para que los niños se comporten de una manera tan diferente a los de apenas hace 10 años de su misma edad. Y es algo que tenemos que hacer confluir, obviamente con la investigación del gran órgano que aprende. Y en esa confluencia, en esa investigación en la que tenemos que entender y saber por qué somos el gremio que menos investiga, de ahí debiéramos de extraer algunas verdades que nos permitieran con seguridad ir haciendo cambios al 1%. Una escuela que cambia cada año, el 1% de lo que hace, en 15 años está en otro sitio. Un niño que empieza en una escuela y su escuela va cambiando su plan de acción al 1%, ese niño llega a un punto de destino completamente diferente. Porque atendiendo el contexto actual, os traigo 5 ideas para que un plan de acción pueda construirse en torno al desarrollo del pensamiento y mejoremos así la conducta y la convivencia de nuestros niños. El contexto actual es multitarea. Los dispositivos tecnológicos, muchos de vosotros ahora mismo está escribiendo WhatsApp, está programando las clases del lunes, está haciendo otra cosa, le está escribiendo al colegio lo que te estás perdiendo, qué ritmo tiene este tío. Seguramente estáis ahí continuamente. Y es una era multitarea porque me podéis estar escuchando y haciendo otras cosas a la vez. O eso creéis. Pero en este momento de multitarea
hay un elemento que va en detrimento de la capacidad del desarrollo y del aprendizaje, y es nuestra falta de atención y nuestra poca capacidad de memoria operativa. Son dos funciones ejecutivas que en este momento están zancadeando la posibilidad de que nuestros niños aprendan de manera fundamental. Y esto es neurociencia, atención y memoria como elemento fundamental. La memoria primero porque es la capacidad que tenemos para aprender. Sin construcción de memoria no hay aprendizaje. No podría daros esta conferencia si no estuviera tirando de mi memoria, aparte del apoyo visual que tengo. Por tanto, una persona construye aprendizaje en la manera en la que va aprendiendo cosas sobre cosas que ya sabía. Y esto en pedagogía hace más de un siglo, los abuelitos, Piaget, Vygotsky, Barley, lo decían muy claro. Aprendemos desde la lente de los conocimientos previos. Me estáis pudiendo entender el discurso porque tenéis conocimientos previos que habéis traído al Congreso sobre el cual queréis construir nuevos aprendizajes. Por tanto, esto es un punto de partida en el aula. Los niños de cuarto de primaria, cuando les hablamos de vertebrados e invertebrados, todos parten del mismo nivel según la inquietud del currículum. O hay niños que quizás van más atrás y niños que quizás el contenido les aburre. Estamos atendiendo la individualidad, atender la diversidad. ¿De qué va? Cambia la conducta de un niño en el aula cuando no me adapto a sus conocimientos previos. Tengo esto en cuenta. Hagamos un ejercicio rápido para que veáis que esto es cierto. Os voy a poner en la pizarra muchas palabras. Quiero que las leáis rápidamente para borrarlas y ver cuántas sois capaces de aprender. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Tiempo. Leed rápido. Tiempo. Si tuvierais que escribirla, pensad así, cerrad los ojitos como los niños de 3 años. Cerramos los ojos y contamos con los dedos. ¿Cuántas recordáis? ¿Me podéis mentir vilmente? ¿Cuántas? ¿7? ¿5? Venga, levantad la mano, no seáis tímidos. ¿5? ¿8? No, me podéis mentir hasta 7. Si me decís 8, ya no me creo la mentira. 5, 6, 5, fantástico. Fijaros, os he puesto 7 palabras muy facilitas. Habéis tenido pocos segundos para leerlas y habéis sido capaces de recordarlas casi todas. Bien, repitamos el ejemplo. ¿Preparados? Leemos para luego preguntar. Tiempo. Tiempo. A ver, la de 8. ¿Cuántos ahora? A ver. ¿Más o menos que antes? Menos. ¿Por qué vuestra capacidad? Si en el ejemplo 1 es muy alta, en el ejemplo 2 es muy baja. Conocimientos previos. Leer y recordar es mucho más fácil cuando tenéis estructura ya creada sobre el texto que estáis leyendo. Vuestro nivel de comprensión sube, vuestra capacidad, vuestra actitud, vuestra sonrisa es diferente cuando me enfrento a contenido sobre el que sé algo versus el contenido del que no sé nada. Si mi metodología es la misma o la didáctica es la misma en ambos ejemplos, es bien difícil. Por tanto, ahí es donde tenemos que tener claro cómo nos adaptamos. Es difícil. Yo he trabajado en el aula con 4 niveles curriculares diferentes por la diversidad de mis estudiantes. Porque es ahí donde vamos construyendo, vamos creando conexiones, vamos entendiendo que desde el modelo modal de Atkinson, obviamente las memorias son fundamentales. ¿Qué es lo que más puedo hacer en el aula? Enseñar a través de estímulos. Os estoy hablando y estoy proyectando para que podáis ver y oír lo que os estoy contando. Está entrando, si me estáis atendiendo, obviamente, está entrando en vuestra memoria sensorial porque me podéis ver y oír para que a partir de ahí inicie un proceso de conexión de vuestros conocimientos previos con el mensaje que os estoy dando. Pero ¿qué ocurre si de repente os suena el teléfono, vuestra cabeza se va a algo que tenéis que hacer esta tarde-noche, que la atención puede interrumpir el proceso? Por tanto, veis cómo la memoria y la atención son fundamentales para construir aprendizaje, para construir memoria. Donde el gran Francisco Mora dice, la atención es un foco de luz y la vincula a la memoria y el aprendizaje. Atender y memorizar, atender y aprender van de la mano. Por tanto, en el aula, tenemos esto en cuenta en la manera en la que los niños se comportan y conviven en torno a estos elementos. La atención de un niño no se reclama, no se grita, no se exige, no se pelea. La atención de un niño se conquista. Y es algo que debiéramos de conseguir en la manera en la que generamos enganche al estudiante. Todos los neuropediatras nos los advierten. La atención de los niños está en peligro de extinción, colocándola como el nuevo cociente intelectual. A mayor capacidad de atención, mayor capacidad de aprendizaje. Desarrollar esto es fundamental.
Por tanto, primera variable que os quiero dejar hoy para que apuntéis en vuestra libreta: la atención y la memoria como modeladores de la conducta, la manera en la que yo atiendo conocimientos previos y soy capaz de atraer, conquistar la atención de un estudiante, vamos a conseguir modelar la conducta y la convivencia del salón de clase. La segunda, ¿sigo, no? ¿Bien? A ver, ¿sigo o no? Eso. El segundo elemento en el contexto actual es entender la era digital que estamos viviendo, donde la información se ha ido a la nube, y ahí es muy interesante tenerla, pero ¿de qué manera voy y la encuentro? Dependiendo de las capacidades que tenga para investigar en entornos digitales. Se convierte en una segunda variable fundamental. La capacidad de investigar en entornos digitales es algo básico en una era en la que el paisaje ha cambiado, el paisaje digital. Decidme, directores que peináis canas, ¿cómo ha cambiado el escritorio del director en los últimos 30, 40 años? No hay actas, no hay almanaques, no hay agendas, no hay calendarios, no hay fax, no hay agendas, no hay actas de profesores. Todo se ha como resumido o simplificado. ¿Simplificado? Para nada. El ritmo al que la tecnología llega a nuestros días no nos da tiempo a educarla y está siendo completamente disruptiva en la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que informamos y la manera en la que leemos. ¿Dónde se han ido a vivir nuestros niños? Al Internet. Tienen una parcelita en ese nuevo continente en el que les encanta estar. Y nos quedamos tranquilos diciendo, no, es que son nativos digitales. ¿Sí? Son nativos digitales. Son unos troncos digitales. Son incompetentes, sí, les encanta llegar al TikTok, les encanta jugar al Fortnite y les encanta quedar el sábado por la tarde para jugar al FIFA 25. Pero eso es ser competente, eso es permitirle que en el momento apasionante en el que tenemos mucha información en el bolsillo puedan seguir aprendiendo de manera estructurada. Dicen algunos expertos, es que la información y el conocimiento están en Internet. Sí, en el Internet está el Quijote, pero hay que ir, leer y entenderlo. Eso no es tan fácil, no nos podemos quedar tan tranquilos diciendo, es que la información está en el Internet, porque cuando le decimos a los niños que investiguen, ¡ay, mi madre! A ver, para mañana mitocondria, vamos a iniciar un proyecto, a ver mis niños esta tarde en casa, a ver qué sois capaces de encontrar, para mañana hacer una lluvia de ideas con vuestra tarea. Y en la tarde el niño, ¿dónde va? Al Internet, al Google, si son más mayores, al ChatGPT, a buscar información sobre la tarea que les pide el profesor. ¿Y qué te devuelve el entorno virtual? Como un buen espejo, información, y no poca. 2.700.000 resultados sobre la mitocondria. ¿Por dónde empieza ese niño que lo que tiene unas ganas de cerrar el ordenador y irse a jugar? O apagar la pantalla y encender otra. ¿Por dónde empieza? Por la primera, por Wikipedia, copia y pega. Se va a creer todo lo que va a leer, sin dudarlo. Esto es copia y pega, se lo envía al profesor directamente. En un momento en el que estamos infoxicados, sí, el momento es de oportunidad, pero la información en función a cómo es leída es pensada, y en función a cómo es pensada, genera una conducta o genera otra. En un momento en el que Google dice, esto de la fake news no es mi problema. El 85% de lo que hay en Internet, nadie lo está verificando. Por tanto, aquí hay un problema, porque lo que consumen nuestros niños los lleva a comportarse de una u otra manera. Por tanto, compañeros, ¿qué significa ser digitales? Atención a Lucía. Mamá, papá, tenemos que hablar. Nací en la era digital. La tecnología forma parte de mi vida. Está en casa, en las calles y en las escuelas. Hay pantallas por todas partes. ¿Cómo no voy a ser mejor usando la tecnología que mis padres? Con este móvil he aprendido mucho sobre matemáticas, ciencia, música. Las posibilidades son infinitas. Somos nativos digitales, pero muchos de vosotros nos seguís diciendo que no sabemos lo que hacemos, que pasamos demasiado tiempo pegados a las pantallas, que podríamos conocer a gente mala o ver cosas que no deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que tenéis razón. Somos nativos, no expertos, pero mamá, papá, profesores, educadores del mundo, ¿en serio nos vais a prohibir usar esto? Esta es vuestra única solución. Educadnos, decidnos dónde están los límites, enseñadnos a usar bien la tecnología, porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque no es lo mismo enseñar a usar las pantallas que usar las pantallas para enseñar. Y en ese debate absurdo en el que tecnología sí o tecnología no, debemos de entender que el entorno digital hay que educarlo. Y aquí os dejo la segunda gran idea de la mañana de hoy. Lo digital como nuevo espacio para convivir y para aprender. Y la manera en la que lo integremos en nuestro modelo y nuestro propósito
va a permitir un cambio conductual también desde el ser digital de que actualmente somos todos y cada uno de nosotros. Tercer y cuarto escalón, y voy rápido para ir decantándonos ya a la construcción de la pirámide que os traigo hoy. La era también es de información, porque lo digital nos trae al bolsillo más información que el de todos nuestros antepasados juntos. Y lo que nos permite aprovechar la oportunidad actual de la era de la información es nuestra capacidad de procesarla, nuestra manera de acercarnos a la información, entenderla, decodificarla y leerla para así poder pensarla. Pero la pensamos desde la corriente pedagógica del desarrollo del pensamiento anclado en los escalones de la comprensión. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan importante leer y comprender. En la era de la información, donde la tecnología y el momento actual que estamos viviendo es apasionante, porque un cacharro con 10 horas de autonomía en batería, conectado a algo que se llama el Internet y nadie lo ha visto, es capaz de jalar, extraer, conversar, enviar, predecir cantidad de información. La era es de información y es apasionante, pero la era es de información en un nuevo formato, en un nuevo alfabeto. ¿Habéis visto el WhatsApp de vuestros adolescentes? ¿Los entendéis con tanto sticker, emoji y nota de voz? El alfabeto es completamente diferente y el vocabulario pasa por espacios, contenidos y vehículos completamente diferentes. Yo corría de pequeño a la biblioteca de mi barrio a investigar la mitocondria y corría más que mis compañeros, porque si llegaba tarde ya no estaba el libro, estaba prestado y me tocaba esperar. Pero hoy es apasionante el momento actual que estamos viviendo, donde a golpe de clic tenemos la mitocondria de 1000 maneras. Un meme, una infografía, un YouTube. La digitalización nos permite que, además de un nuevo alfabeto, el formato sea multimedia, donde lo que nos ha permitido el progreso hasta nuestros días no es más que la manera en la que nos hemos relacionado con las herramientas para compartir conocimiento, para compartir información. Y eso es lo que nos ha permitido llegar al día de hoy como especie evolucionada en el progreso. Pero qué controversia. Nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. En los últimos 18 años, los índices del coeficiente intelectual en las generaciones actuales no para de descender. Estamos en un momento en el que sí, la oportunidad es tremenda, la información está, y escuchamos decir a muchos gurús diciendo, es que el conocimiento está en el Internet. ¿Qué tiene que ver que el conocimiento esté en otro continente si no somos capaces de ir y hacer algo de utilidad? Hace un par de meses mi hijo mayor, Daniel, nos sorprende en casa con la noticia de que María, su mejor amiga, está ingresada en el hospital. Tiene quemaduras muy grandes en sus labios. Atentos a la noticia. Ese pegamento se lo ponen sobre el labio superior, esperan un poco y solo presionando los labios parecen más gruesos. María se había puesto pegamento en los labios. Os pongo la foto de María. Una niña de 15 años ingresada al hospital con quemaduras muy graves en la mucosa de los labios porque se había puesto pegamento, ya que otras niñas se reían de ellas en los selfies que subía en su Instagram. ¿Qué le lleva a una niña de 15 años accediendo a la información, a las redes sociales, al entorno digital, a ver cómo otro influencer te incita a colocarte pegamento en el labio buscando más volumen o carnosidad? ¿Cómo la información te lleva al pensamiento y en función a tu maquinaria de pensamiento te lleva a comportarte de una u otra manera? ¿No es eso responsabilidad de la escuela? ¿Será que nos estamos enfrentando a la primera generación que puede ser menos inteligente que sus padres? ¿Será que estamos involucionando? Por tanto, decidme cuál debiera de ser entonces la innovación más importante, la más importante. No es que las otras no lo sean. La robótica, la gamificación, el Flip Classroom, las herramientas digitales, el aula maker, la sala de cómputo. ¿Cuál es la innovación más importante en este momento de una escuela? La lectura y la comprensión. Una generación que no lee, una generación que muere poco a poco. Tendríamos que centrar, pero no leer para reproducir. No léete esto que te traigo porque te lo tienes que aprender. Obviamente hay que leer, pero ¿cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestro proyecto con respecto a la manera en la que te cambia el pensamiento y modifica, altera y mejora la capacidad de aprender a través de ese modelo de enseñanza? Porque fijaros, la comprensión lectora es la destreza número 1 desde toda la investigación pedagógica que mejora de manera muy porcentual el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es fundamental entender cómo llevar a nuestros niños en ese proceso, donde primero entienden de manera literal lo que leen, para llevarlos por la inferencialidad o la capacidad crítica, es donde son capaces de desarrollar esas habilidades para estructurar pensamiento y tomar decisiones correctas en cuanto a su conducta y su convivencia, porque el desarrollo del pensamiento pasa por estadios fundamentales
Y me da igual que seas profe de lengua, de historia, de geografía, de ciencia o de tecnología. El desarrollo del pensamiento pasa por cada uno de estos estándares. A esto es a lo que debiéramos de ir a la escuela, para utilizar un contenido base y desarrollar destrezas de pensamiento, siempre y cuando vuestro propósito sea el de enseñar a pensar. Por tanto, a partir de ahí, rompamos el modelo, porque ahora leemos para memorizar, y si memorizo de manera correcta, apruebo y supero la prueba. Pero ¿y qué pasa con el verbo comprender y aprender? Todavía hay algunas escuelas donde el niño memoriza, no comprende y aprueba. ¿Os suena de algo? Entiendo la mecánica para despejar la X, pero no sé lo que estoy haciendo. Le doy el valor correcto al profesor de la X, pero no entiendo y comprendo la álgebra. Memorizo las fechas, pero no soy capaz de relatar cronológicamente unos hechos en base a las fechas que acabo de memorizar. Por tanto, ¿cómo cambiamos esto? ¿Se puede memorizar sin comprender? Sí, hagamos el ejercicio. Voy a pedir que memoricéis rápidamente este párrafo. 30 segundos. Dice el párrafo, ayudo con la lectura, que la podéis hacer para que podáis memorizar. Dice, plot rollo predí en el catón. So cree un banco té. El graso estaba cantamente linendo. No lo drinió. Una parajosia y un parillo que estaban plinando a mi hendidor. Estaban gribando altamente. ¿Podéis leerlo? Sí. ¿Podéis memorizarlo de aquí al café? No. ¿Para la tarde? No. ¿Para el lunes? Profe, los lunes no se ponen. Venga, el martes. ¿De aquí al martes os daría tiempo de memorizar esto? ¿Quién es Clorrock? Da igual, mamá. Pregúntamelo por orden. No, así no. Y en el carro por la mañana al colegio, yo pedí en el cartón. Oye, martes, ¿qué tiene hijo? ¿Examen de qué? De esto y esto, que es ni idea. Tengo examen. Y el niño se lo trae. Y llega el examen. Y el profesor, listo. Papeles en blanco, los pone en fila, guarda todo. Aquí no se mueve ni una mosca. Primera pregunta y me tenéis que responder en voz alta. Os dejo la memoria ahí. Ya es martes. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Dónde pidió el escritor Plorro? ¿Dónde? En el catón. Muy bien. Segunda pregunta, rápido. ¿Drinió el graso, sí o no? No lo drinió. Muy bien, segunda pregunta correcta. Vamos con la última para los que estáis todavía medio asoleados y no habéis podido encontrar la respuesta. ¿Estaba gribando altamente o sanamente? Altamente. ¿Aprobado o reprobado? Súper aprobado. Mamá, saqué un 7 la máxima, ¿no? Saqué un 7. ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Tiene sentido esta cultura de evaluación? ¿Cómo modula la conducta? ¿Cómo me relaciono con la escuela si esta es la manera en la que trabajamos la lectura, la memorización y estamos dando el check o no el check con respecto a lo que el niño hace? Por lo tanto, regreso a la idea de conocimientos previos. ¿Qué conocimientos previos tenéis de plot rock? Cero. ¿Habéis podido entender la información? No. ¿La habéis podido memorizar? Sí, pero no la habéis podido aprender porque no tiene significado. Estáis desperdiciando un tiempo fantástico en el que el niño rechaza continuamente porque no entiende lo que está haciendo. Lo hace por obligación y por eso se revela, por eso genera conflicto, por eso no entiende el por qué tiene que ir a la escuela. Por tanto, hablar de aprendizaje activo es implementar innovación en nuestra escuela que vaya al pegamento, donde el niño pueda construir a partir de lo que sabe con aquello que queréis que aprenda, pero de manera ordenada. Porque si os pongo un texto que ahora sí podéis entender, y os doy 10 segundos para que lo leáis, porque sois adultos y os daría tiempo, y lo estáis leyendo, y seguramente lo estáis entendiendo, pero si lo borro, ¿qué habéis comprendido? Está en castellano, lo podéis entender, pero comprenderlo no estoy tan seguro. Es un experimento. El texto era lírico, poético, narrativo, instructivo, pero ¿qué estaba escribiendo el texto? No está como muy claro. La comprensión del texto es bien difícil. Pero ¿qué ocurre si cambiamos el ejercicio del texto y conecto con vuestros conocimientos previos de la siguiente manera? Y lo leéis ahora. ¿Qué ocurre con la misma información, pero dándole significado? Es completamente diferente. Vuestra lectura cambia, vuestra manera de enfrentaros a la lectura cambia y hasta una sonrisa se os evoca porque está conectando con vuestros conocimientos previos. Por tanto, fijaros qué interesante. Aprender y comprender son sinónimos. Porque cuando se les coloca un texto a los niños en la pizarra, y ahora lo quito y os pido que apuntéis en el papel las letras que estaban en la pizarra, no, profe, poco tiempo, venga, la coloco otra vez. Y las quito de nuevo. ¿Cuántas seréis capaces de colocar en el papel por orden? ¿Muchas o pocas? Muy pocas.
Pero ¿qué ocurre si hacemos un cambio y coloco el texto en un contexto? Ahora, ¿cuántas pondríamos? A ver cómo se ve. Que tu cuerpo va a ver. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas pondríamos ahora en el papel? Todas. Trabajamos por proyectos, trabajamos por problemas, ponemos al niño en el centro, le permitimos que la información ocupe un contexto para que conecte. Estamos justamente trabajando en la mejora de la comprensión, y mejorar la comprensión cambia la conducta. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Y por qué lo hacemos tan mal? ¿Por qué no quitamos todo lo que genera ruido en la escuela? Lo intentamos, por lo menos. Y generamos un proceso en el que esto realmente sea prioritario. No sé los vuestros, en España los niños no entienden lo que leen. Llegan a la universidad y compañeros en clase universitaria me dicen, ¿qué estáis haciendo en la escuela? Es que los de secundaria. Y los de secundaria, ¿qué estáis haciendo? Es que los de primaria. Y los de primaria, ¿qué estáis haciendo? Es que las maestras infantiles. Y vas con las maestras infantiles, ¿y qué pasa? Es que los padres jóvenes de hoy. Y sientas a los padres jóvenes de hoy y hablas con la mesa. Es que con la suegra que tengo. ¿De quién es la culpa? ¿Cómo arreglamos esto? Con la suegra. Esto nos tiene que dejar parar de alguna manera. Y aprovechando el chiste con respecto a la manera en la que procesamos en la era de la información, tenemos que darnos cuenta cómo está nuestra escuela. Y yo he visto escuelas donde invertimos más en tecnología que en personas. Cuesta más el proyector que hay en el techo que el plan de convivencia que tenemos. Por tanto, tenemos que entender qué significa esto y qué hacen nuestros niños en la escuela. Incluyen contenido y memorizan para responder, es fundamental. Pobrecito mi niño. Corre, corre, que toca recreo y tengo examen después. Por tanto, cuarta y penúltima idea, la lectura y la comprensión como vehículo de pensamiento y de comportamiento. Por tanto, a partir de ahí construimos nuestra pirámide. Desde pistas naturales, donde no os estoy diciendo nada nuevo para entender la era actual que estamos viviendo, donde hay quien la define como VICA, las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. No es así el mundo que tenemos ahí fuera. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a un mundo con esas variables, ¿qué me permite desenvolverme con ciertas garantías? Mi capacidad de resolver. La manera en la que, con variables tan complejas como esta, la manera en la que yo enfrento, no solo sé, sino llevo el saber a la acción, me permite justamente tomar decisiones correctas en un entorno de aprendizaje donde cada día cambia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en la escuela construimos competencias a partir de la manera en la que el profesor enseña. ¿Y qué enseña? Información. Yo soy profesor de matemáticas en mi escuela y yo enseño matemáticas. Y el niño, memorizando la información que yo le entrego, es capaz de convertirla en conocimiento solo con la memoria no razonada. ¿Con la mecánica, con el manejo de los datos? No. ¿Qué necesita? Un puente fundamental. Necesita pensamiento sobre la información que le ofrecemos, que a veces es en exceso. El currículum es largo en extensión y escaso en superficie. Un profesor tiene la sensación de empezar de cero cuando este tema ya lo vieron el año anterior. Por tanto, estamos en la rueda del hámster. ¿Qué ocurre aquí? Que hay que desarrollar pensamiento para que la información que yo entrego se convierta en conocimiento, saber. Pero el saber llevado a la acción es lo que define el término de competencia, la capacidad que tiene una persona de resolver problemas. Por tanto, ¿cuál es la definición de inteligencia? La capacidad que yo tengo para enfrentar mi día a día, la capacidad que yo tengo para resolver problemas. ¿Cómo enfrentan nuestros chicos sus problemas? Porque todos tienen sus problemitas en el día a día, aunque a nosotros nos parezcan pequeños problemas, es su mundo y hay que entenderlo y comprenderlo. Por tanto, hablar de la manera en la que un proyecto educativo ponga el eje en el desarrollo de las destrezas nos permite definir el nuevo término de inteligencia. ¿Cuántos problemas habéis resuelto hoy? Yo 4. ¿Vosotros? No, yo 2. ¿Soy más inteligente que una persona que haya resuelto menos problemas que yo hoy? No. Lo que nos define como inteligentes es la calidad de nuestras decisiones, la manera en la que enfrentamos nuestra vida. Y hay chicos en vuestras escuelas que solucionan muy mal sus problemas. Por tanto, tendremos que trabajar desde un currículum mucho más centrado en el desarrollo del pensamiento.
desde una estructura holística cognitiva para que más allá del contenido que le entregamos, eso sea útil para tomar buenas decisiones. Porque aprender a resolver es aprender a pensar. Y no estoy hablando de resolver problemas matemáticos. Estoy hablando de las destrezas para resolver verdaderamente los problemas de la vida. Por tanto, fijaros qué interesante, la resolución de problemas, el trabajo por proyecto, el estudio de casos, los retos, laboratorios, aulas maker, como un nuevo escenario para la toma de decisiones correctas, tolerancia a la frustración, postergar la recompensa, capacidad de sacrificio. Y esto es fundamental para construir elementos fundamentales en el momento actual que estamos viviendo. Porque cuando hablamos de estos elementos, estructuramos el plan. Lo primero, marco de referencia. Obviamente hay que hacer caso al ministerio, al currículum, desde esta base. A partir de ahí, una estructura de aula clara. Hay que cooperar para regular la convivencia y la conducta, aprendizaje cooperativo. La metodología por excelencia, el problema, el reto, el proyecto, y luego vendrán herramientas para enriquecer el proyecto. La inteligencia artificial, sí, como herramienta. Una rúbrica, sí, como herramienta, pero de manera ordenada. Oye, Emilio, ¿nos das una capacitación sobre aprendizaje basado en proyectos? Sí, claro. ¿Cómo es vuestra estructura de aula? En fila, en silencio, mirándole la nuca al que está enfrente. No tiene sentido hacer proyectos si tu estructura de aula no permite la cooperación. Por tanto, veis que este orden es fundamental y hay que respetarlo de una manera clara e interesante. Para terminar, hablando de cómo medimos eso. Porque hablamos de propósito. Os doy pistas de un plan de acción para terminar hablando de cómo medimos nuestro plan de acción. Y no tiene nada que ver con corregir. Tienen que ser indicadores reales que nos permitan evidenciar que nos acercamos al propósito. ¿Cómo medimos el aprendizaje? No la memoria. Hablar de aprendizaje es algo mucho más interesante que nos obliga a vehicular nuestra acción no a través de la comprobación de las respuestas, sino de la manera en la que generamos preguntas y pensamientos a través de las preguntas. Porque si no estamos adoctrinando cognitivamente. Si hay que hacerlo como dice la profesora, no estoy permitiendo pensamiento diverso, no estoy permitiendo la creatividad, no estoy permitiendo ser crítico. Porque cuando hay que hacerlo como dice doña Mariela, pues ahí no hay atención a la diversidad. Rápidamente para terminar, ¿cuántos perros salen de la caja? Rápido, ¿cuántos? 4. Pero llega un niño de 5 años, llega a la mesa con cara de no haber roto un plato en su vida, te entrega el cuaderno y le lees. No he visto cuál ha salido y cuál no. ¿Cuántos perros salen de la caja? Yo que quiero encontrar ahí un cuadro bien grande. Pero este niño llega y me dice, no he visto cuál ha salido y cuál no. Mal. ¿O bien? Alguien dice mal. ¿De qué manera está pensando este niño? ¿De qué manera doy feedback? ¿Y de qué manera evalúo el pensamiento diferente? Otra, escribe con cifras los siguientes números. Mal. ¿Pero por qué, profe? Si usted me dijo que escribiera el siguiente con cifra, y el siguiente de 10 es 11, y el siguiente de 98 es 99, y se lo he puesto en cifra. ¿Bien o mal? ¿Cómo doy feedback y cómo evalúo cómo se comporta el niño ante la siguiente vez que le pida que hagamos algo? ¿Hay a la X? Pues aquí está. Usted que me pide, profe, que la... No, por esta no paso, don Emilio, llevo 15 días hablando del señor Pitágoras, de sus catetos al cuadrado, y el estudiante no me puede tirar esto en el examen. ¿Qué le has preguntado y cómo ha pensado el estudiante? Expande la ecuación y él la expande a lo que da la hoja. ¿Está bien expandida? Nombra los cuadriláteros y él los nombra. Oye, ¿está o no está bien el proyecto de idiomas en la escuela? Está fantástico el proyecto, ¿no? Dice, Carlos tenía 36 dulces y se come 29. ¿Qué tiene Carlos ahora? Una diabetes de caballo. Pregunto para encontrar qué. Pregunto para pensar qué. ¿Qué respuestas pretendo encontrar? Fijaros qué interesante, hablando de convivencia en un congreso como este, donde la evaluación y el feedback son la principal. Nuestra intervención y nuestra manera de acompañar es lo que modula conducta, justamente ante el aprendizaje. Es la herramienta más poderosa que tenemos, nuestra relación directa en un itinerario que diseñamos de mejor o peor calidad, con más o menos tecnología, con materiales superfacios o con unas fotocopias que me prestaron ayer.
Porque cuando yo evalúo y me relaciono en esa relación directa con el estudiante, veo dos cosas. La evaluación para ver cómo aprende el chico, ver su proceso. Y lo segundo es para ver qué tengo que cambiar yo como maestro y como enseñante. La evaluación también me toca. No es posible la didáctica idéntica cuando veo que mi aula aprende de manera diversa. Por tanto, ¿qué es lo que os traía hoy? Un ciclo de mejora continua donde el propósito es el punto de partida para que nuestro plan de acción esté siempre al servicio de una idea mayor, entendiendo que los indicadores y el plan de medición estén al servicio del propósito. Y para terminar, y me pongo romántico, siempre entendiendo y atendiendo la diversidad y la singularidad de todos y cada uno de nuestros chicos. Y es fundamental, porque tenemos que creernos de verdad que todos son inteligentes, solo que de manera diferente. No hay dos niños iguales, no hay dos niños que aprendan de la misma manera ni que nos necesiten de la misma manera. Por tanto, rompamos con el concepto de igualdad. Es una falacia en la escuela si verdaderamente no le damos el espacio, si los atendemos a todos en función a la fecha de fabricación. A ver, todos los nacidos en 2015 juntos. ¿Pero por qué? Cuando el currículum nos da estándares en función a la fecha de nacimiento sin entender la diversidad de mi familia, de mi estrato económico, de las condiciones tecnológicas de mi escuela. Tenemos que hablar de equidad para que con los recursos que hay al servicio de la docencia y del noble acto de educar podamos adaptarnos a las necesidades de cada chico y permitirles que vean el partido de su vida. Porque es fundamental hablar de un cambio de escenario de aprendizaje, pero no de cualquier manera. No hay innovación por implementar inteligencia artificial. No hay innovación únicamente por implementar tecnología. No es la tecnología que implementamos, sino el propósito que alimentamos. Porque es ahí donde atiendo la diversidad. Es ahí donde me doy cuenta de que cada niño, aunque lo vista igual y le ponga el mismo uniforme, se emociona y sonríe de cosas diferentes que el de su compañero. Porque es ahí donde somos claves del cambio. Nuestra mejor herramienta es elegir bien cómo relacionarnos con el chico. El acto de enseñanza no es dictar contenido. El noble acto de educar es cómo a través de la excusa del contenido y la información acorto la distancia con el corazón de mis chicos, porque somos clave del cambio. Nunca la tecnología ni la inteligencia artificial va a jugar a la pelota con vuestros chicos en el recreo, ni va a solucionar un problema de bullying. Nunca la tecnología se va a sentar frente a un matrimonio que se está divorciando y el niño se comporta de manera disruptiva en el aula. Ahí no hay soluciones. Ahí la confianza de ser humano a ser humano sigue siendo la clave. Siguen siendo nuestros superpoderes y no podemos renunciar a ellos. La tecnología nunca nos va a sustituir si verdaderamente nuestra acción va mucho más allá que alimentar y llenar estos 4 centímetros. Por tanto, cambiemos nuestro rol, compañeros. Escuelas de Chile no somos replicantes. No tenemos que cumplir únicamente el currículum, tenemos que construir a partir de ahí para transformar verdaderamente vidas humanas, porque en esa acción y en ese cambio de mentalidad estamos llamados a buscar en nuestro interior. Buscamos a veces recetas de fuera, planes ya hechos, que el ChatGPT me diga qué hacer para llenar un espacio de un mes en torno a un proyecto que me vomita una inteligencia artificial sin entender verdaderamente cómo estoy conectando con todos y cada uno de nuestros chicos. Sí, utópico, don Emilio, sí. Y ojalá no perdamos nunca el romanticismo y la utopía para seguir pensando que los niños van a la escuela y nosotros somos facilitadores para que sean capaces de descubrir su talento. Gracias. Con la cantidad de confianza que nos entrega y nos anuncia lo que tenemos que seguir haciendo en nuestra Liga de Educadores, la señora Lorena Alcota Aguirre, la secretaria nacional, quiere testimoniar este aprecio, que el aplauso sea aún más concreto a través de algo que es propio del trabajo de los estudiantes en zona agrícola. No, si lo traen,